Muy buenos días. Que la gracia y favor del Señor Jesús sea en cada uno de nosotros y en ustedes que se encuentran ahí en las redes sociales pendientes, deseosos de escuchar hoy el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo en verdad de todo corazón le pido, hermano, hermana, disponga su corazón, disponga su vida, disponga este tiempo para estar en la presencia del Señor. Permite y órale al Señor que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre ti, que le abra el entendimiento, la comprensión de las Escrituras, pero sobre todo que la palabra del Señor sea puesta por obra en cada uno de nosotros. Yo les invito muy cordialmente, vamos a abrí las escrituras en segundo libro de Timoteo. Vamos a leer del primero hacia adelante. Pero antes de iniciar a leer segunda de Timoteo, oremos, coloquemos este tiempo en manos del Señor. Padre de la gloria, hoy quiero darte gracias, Señor Dios, por este tiempo. Señor, yo te doy gracias, Señor Dios, por cada una de las personas que se encuentran viéndonos a través de las redes sociales. No es a nosotros, Señor Dios, no es la iglesia bíblica Jinetes por Jesús, sino es el mensaje tuyo, Señor Dios, que trascienda, Padre de la gloria, a cada uno de ellos. No sabemos, Señor Dios, sus momentos de dificultad, sus angustias, sus tristezas o sus alegrías. No sabemos, Señor Dios, qué está viviendo en estos momentos, pero tú sí lo sabes, Señor Dios. Pedimos, Señor Dios, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que el mensaje que hoy tú nos das para que compartamos con la iglesia, las personas presentes y aquellos que se encuentran en las redes sociales, llegue hasta lo más profundo de su corazón y sobre todo que esta palabra sea puesta por obra. Te lo pedimos, Señor Dios, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Listo, mi hermano, entonces les hago una cordial invitación. Abramos las escrituras en el libro de Segunda de Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3. Haciendo una recopilación de Pablo, que es el que escribe esta carta a su discípulo amado Timoteo, al cual llama también hijo. Es un hijo adoptivo. Timoteo es uno de los discípulos más jóvenes que están al lado de Pablo. Es un discípulo comprometido. Es un discípulo que lucha por la causa de expandir el Evangelio. Con dificultades, con problemas como los tenemos cualquiera de nosotros, con temor, muchas veces con miedo, muchas veces con tristeza o muchas veces con temor. Pero ahí está Timoteo, siempre al frente de la batalla, siempre como el buen guerrero, ahí pendiente predicando el Evangelio. Y Pablo como aquel mentor, como aquel pastor, guiándolo, animándolo, enseñándole la buena doctrina y animándolo a seguir adelante, a que enseñe a aquellos que tanto necesitan del mensaje. ¿Qué diferencia hay de Pablo, de Timoteo, en el tiempo de los discípulos de Jesús a estos tiempos? No hay diferencia porque hay mucha gente que necesita una palabra de aliento, necesita un buen consejo, necesita el apoyo de alguien, alguien que lo acompañe, alguien que lo guíe, alguien que lo escucha por lo menos. Y aquí está Pablo detrás de Timoteo, su discípulo amado.
Y esta carta de Timoteo, perdón, esta carta a Timoteo es una de las últimas cartas que Pablo escribió. Acordémonos que Pablo se encuentra en una prisión en Roma, se encuentra en una mazmorra por allá prácticamente abandonado. Y desde esa cárcel, desde ese lugar donde se encuentra Pablo, Pablo le escribe a su amigo, discípulo Timoteo, un pastor, el cual estaba en Éfeso, un pastor que seguía la obra adelante a pesar de las dificultades. Pablo le envía esta carta en donde le advierte sobre los tiempos difíciles que vendrán, tiempos de persecución, tiempos de angustia, tiempos de opresión, tiempos en donde muchas veces los corazones serán cautivados por otras cosas que le ofrece el mundo venidero. Pero Pablo quiere afianzar el evangelio en su discípulo, quiere animarlo, quiere apoyarlo desde la distancia. Y nosotros al estudiar la carta de Pablo a Timoteo, no vemos tristeza en Pablo, no vemos queja en Pablo de que, ay, vea, yo le sirvo al evangelio y vea cómo me tratan, vean cómo estoy. Lo he entregado todo al evangelio y vean cómo me pagan. No, Pablo no se centra en eso, porque él sabe que la paga viene de parte del Señor. Su corona la da es el Señor por voluntad de él. Hay una frase en donde dice, todo lo tengo por basura. Para mí lo que cuenta es el Evangelio. Y dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo primero, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Acá vemos cómo Pablo le dice a Timoteo que también debe saber esto, que es que en los tiempos postreros vendrán tiempos difíciles. Pablo comienza diciendo, debes saber esto, dándole gran importancia al mensaje de los postreros días, y se refiere al tiempo cercano, al entorno de Cristo, al retorno de Cristo, a la venida, a la segunda venida de Cristo el Salvador, el Hijo de Dios. Viene por su grey, viene por sus ovejas, viene por su iglesia. Pablo es lo que le dice a Timoteo. La iglesia hoy en este momento está llena de crisis moral y sobre todo una crisis espiritual. Por eso dice Pablo, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. En primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice expresamente que en los tiempos posteriores algunos se apartarán de la fe, dando oído a espíritus engañadores y a doctrina de demonios.
Y eso lo vemos hoy en día. Vemos hoy en día cómo en la iglesia vienen personas apasionadas, dispuestas, atentas a escuchar el Evangelio. Se les ve animados, puntuales, contentos recibiendo un Evangelio. Se les ve entusiasmados. Y llegan a la iglesia y lo saludan a uno con una sonrisa, se les ve alegría, gozo, satisfacción. Pero hay algo que transcurre a través de unos pocos días, un tiempo, unos meses. Esa pasión, ese fuego que han revelado, que han mostrado, se va apagando. Se van apartando de la iglesia. Ya no les llama la atención venir temprano, ya no les llama la atención leer la palabra, ya no les llama la atención estudiar el Evangelio y se apartan de la iglesia. En definitiva, terminan apartándose de la iglesia. O lo que es peor, se van para otras iglesias a criticar de la iglesia donde estuvieron, donde recibieron un alimento, una orientación y muchas veces hasta una ayuda. ¿Por qué sucede esto? Podríamos preguntarnos. Y Pablo lo está diciendo en las Escrituras. Estemos atentos, porque tiempos difíciles vendrán. Hoy tal vez de pronto no usted, yo, la iglesia, no hay esa persecución que hubo en el tiempo de Pablo, en el tiempo de Timoteo. Fuértese. Los que leemos las Escrituras y leemos la historia también, el gobernador Nerón, un hombre malo. Ese sí era malo de los más malos de los malos. Un hombre que no respetaba a nadie. Un hombre que no había ley para él, sino la ley que él mismo imponía. Imagina qué podríamos pensar de un tipo como este, como Nerón. Hasta mató a su propia mamá. El palacio donde él vivía era un centro de perversión, un templo a la maldad. Podríamos decir que pienso yo, sería algo como el mismo infierno acá en la tierra. Y este era Nerón, un gobernante de un pueblo. Y el pueblo estaba acostumbrado a eso, se acostumbró, se deleitaba también en eso. Hasta incendió la misma ciudad. Era loco, en verdad que son personas que es increíble, pero la demencia de este señor era hasta los límites insospechados. Incendió la ciudad y después para justificarse, pues le echó la culpa a los cristianos. Y ahí inicia una ola de persecución, derramamiento de sangre de inocentes, niños, ancianos, jóvenes, mujeres, familias enteras fueron masacradas, acabadas. Y ese fue el pago que recibieron por seguir el Evangelio. Tiempos difíciles podemos estar viviendo hoy en día en la iglesia, en donde muchos se niegan a recibir el Evangelio.
Y es muy fácil decir o le dicen a uno, no, es que yo creo en Dios, pero creo en Dios a mi manera. Qué palabra tan nefasta, hermanos, realmente cuando decimos creo en Dios a mi manera. Yo estoy formando a un Dios de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que yo necesito, de acuerdo a lo que yo quiera que Él haga por mí. Hay cierta prepotencia en nosotros y pensamos que el Señor está siempre a disposición 24 horas al día para cumplir mis caprichos, mis necesidades. Qué gran error, hermano. Por eso Pablo le dice a Timoteo, hermano, amado hijo, gracias y misericordia, paz de Dios, paz del Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Pablo quiere enseñarnos de que nosotros dependemos, es del Padre, no el Padre de nosotros. Eso sería un irrespeto de parte de nosotros. La ignorancia nuestra llega a límites insospechados. ¿Por qué no nos preocupamos por leer las escrituras? Criticamos, juzgamos, señalamos, pero en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia sabiduría, en nuestro propio entendimiento. Pablo da gracias a Dios, por el cual sirvió desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo es consciente de lo que está haciendo. Pablo es consciente de lo que está viviendo. Pablo sabe en qué estado se encuentra la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es usted. La iglesia no son unos muebles, no son unos utensilios. No es este lugar. La iglesia es usted, hermano. ¿Cómo está esa iglesia? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su fe? Hay muchos que a veces uno les habla del evangelio, les invita y sienten escozor, se incomodan. O fácil, la que es fácil. Ah, sí, 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 yo voy, yo voy. Yo voy a la iglesia, tranquilo, allá nos vemos. Pasan 8, 15 días y por acá. Y antes de pronto uno los ve y ve que se van a encontrar y cambian de carril o voltean a mirar para otro lado. Que uno se vuelve molesto para ellos, pero no somos nosotros. Esa es la palabra del Señor que está dando espalda. Qué triste, hermano. Es triste, hermano, de que nosotros realmente le demos la espalda al Evangelio. Y es aún más triste, hermano, al ver. Lo hemos visto y lo hemos hecho nosotros también. Cuando elevamos una oración sincera al cielo, levantamos nuestras manos, nuestro clamor. ¿Y cuándo hace usted eso? Cuando usted está en una calamidad doméstica. Que hay peligro de muerte, que hay peligro de una enfermedad mortal. Cuando algún familiar suyo se encuentra postrado en una cama, en un hospital, que ya no hay esperanza de vida. Usted, yo lo he hecho, vuelve sus ojos al Señor. Y ahí hay un clamor con dolor, un clamor con angustia, un clamor con desesperación hacia el Señor. ¿Usted qué imagina?
El Señor dirá, ahora sí me busca, ahora sí oras como deberías de orarme todos los días, ahora sí soy su Dios, ahora sí viene a buscarme. Oh, hermanos, la misericordia del Señor está ahí, sus brazos están abiertos. No está para recibirte y juzgarte. Él solo quiere su bienestar. Él solo quiere que tú permitas que Él venga a ti, organice tu vida y que tú le puedas seguir, que tu fe sea una fe verdadera, una fe como recibió Timoteo. Como dice Pablo, le dice a Timoteo, acuérdate de quienes le enseñaron a ti el Evangelio. La mamá, la abuela, no eran mujeres perfectas, no eran mujeres que fueran santas, no eran mujeres que tuvieran una vida sobrenatural, sino eran mujeres que se preocupaban por enseñarle a sus nuevas generaciones la fe del Evangelio, el verdadero Evangelio, la verdadera fe, la verdadera dependencia de Cristo en sus vidas. Por eso dice las Escrituras, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y es importante entender este pedacito donde dice la fe no fingida. Uno puede encontrarse con gente y le hablan a uno y le hablan como si fueran cristianos, con un lenguaje cristiano. Uno se da cuenta cuando una persona es cristiana, pero hay personas que no son cristianas, pero hablan lenguaje cristiano. ¿Y cómo uno se da cuenta de que verdaderamente es un falso cristiano o es un verdadero cristiano? Por sus obras, por su forma de comportarse, por su forma de actuar, por el resultado de su vida. Y aquí nos dice Pablo, le recuerda a Timoteo, una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices. Y estoy seguro que esas enseñanzas están en ti también, o sea, en Timoteo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esa imposición de manos es algo muy característico hoy en día. Hoy muchas personas han tomado la imposición de mano como algo místico. Como que la palabra del Señor, el milagro del Señor, la gracia del Señor se transfiere por osmosis. Te coloco la mano y ya, usted es salvo. Usted recibe el favor del Señor. Es una mala interpretación y una mala práctica que muchos evangelistas, malos evangelistas, porque son malos predicadores, de cual Pablo nos va a hablar de ellos más tarde. Pero Pablo nos dice aquí que imposición de manos es recordar el amor de Dios hacia nosotros. Es pasar esa fe. Es querer recordarle a aquel al cual se le impone manos, no a todo mundo. Hay que imponerle manos, sino a nosotros. No todo mundo nos puede imponer manos, ni debemos dejarnos imponer manos. Porque eso a nivel espiritual tiene su repercusión.
Después hablaremos más profundamente sobre esta práctica que hoy en día desafortunadamente en muchas iglesias se practica y se ha vuelto algo tan normal. Dice Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál es el espíritu que Pablo nos está nombrando acá? Cobardía. Y muchos tomamos este poder de cobardía como si nosotros fuéramos guerreros valientes, guerreros que no nos da miedo nada ni nadie, ni circunstancias ni motivos. Y eso no es lo que Pablo nos quiere enseñar. Pablo nos quiere enseñar que no hay un espíritu que a pesar de las circunstancias, a pesar de los motivos, a pesar de los momentos difíciles que puede estar pasando la iglesia, que podemos estar pasando nosotros, no hay un espíritu que nos haga devolver atrás. ¿Cómo está su fe hoy? Podríamos preguntar. Hay poder en ti, hay poder en tu palabra. Hay amor y hay dominio propio. ¿Domina usted verdaderamente sus emociones, sus pasiones? ¿Domina usted su temperamento? Eso lo podrían decir nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, las personas que viven con nosotros. Porque aquí en la iglesia todos nos vemos santos, bonitos, elegantes, bellos. Pero ¿y cómo somos en la casa? ¿Cómo estamos en nuestra intimidad de nuestro hogar? Hay personas que tienen una doble vida. En la iglesia son bellos, hermosos, amados, respetados. Y cuando llegan a la casa son unos propios demonios, con su propia familia, con la mujer que el Señor le dio como compañera, con los hijos que Dios le dio como corona para que se deleitara en ellos. Se comportan como verdaderos demonios. Dice Pablo, no te avergüences de dar testimonio. Muchos cristianos son cristianos anónimos, secretos. Pasan los años de los años y nunca le predican a nadie, nunca han por lo menos un mensaje. Ahora que tenemos la facilidad de las redes sociales, que hay facilidad de compartir el evangelio y nunca comparten, ni al siquiera copian el mensaje de otro cristiano. Pero eso sí, para compartir mensajes de otros, en donde muchas veces se utiliza la grosería, la vulgaridad, la doble intención de una palabra. Lo comparten porque le parece chistoso, pero el evangelio lo tienen siempre como al lado, como olvidado. Pablo nos hace un llamamiento para que busquemos el evangelio realmente con amor, con pasión, una pasión en Cristo Jesús, una pasión que va a ser puesta en todo momento, una pasión que nosotros debemos transmitirle a nuestras nuevas generaciones. A veces vemos las abuelas que van con sus nietos de manos, los llevan a la iglesia porque ellas quieren de que ellos reciban ese evangelio.
quieren que su vida espiritual sea fortalecida. Pero también vemos que hoy en día las iglesias carecen también de jóvenes, de niños, porque no quieren. Y porque los padres son laxos. Los padres no les enseñan a los hijos la importancia que es vivir bajo el Evangelio del Señor. Y hoy el Evangelio muchas veces es algo como raro, es algo como fuera de moda, podríamos decirlo, o como lo dicen mucha gente. Y a los que leemos, predicamos el Evangelio, lo estudiamos muchas veces, somos llamados fanáticos. ¿Usted cree que eso es nuevo hoy en día? No. A través de la historia siempre ha estado ese llamamiento, fanáticos, religiosos. A veces piensan que es que nosotros creemos en fábulas, en cosas que nadie puede decir, ay, no, es que eso es verdad. Pero las escrituras no se equivocan, hermano. Lo que está escrito, escrito es. Y por eso, como lo dice el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Usted es un predicador, usted es un apóstol y usted es un maestro de la palabra. Usted podría decir, no, pero es que yo no he estudiado las escrituras. No, pero es que yo me da pena hablarle a la gente. ¿Qué irán? ¿Qué pensarán? Pensarán que es que soy un religioso, que es que... No, no, no. A mí me da pena. Conocí una señora de unos 75 años. Me sorprendió de gran manera. Con un solo versículo, porque ella me decía, es que yo solo me sé un solo versículo y no sé leer, no sé escribir. Pero con un solo versículo que me aprendí, con ese versículo le he predicado a mucha gente. Y con ese solo versículo, por gracia del Señor, muchos están en el Evangelio. Entonces, ¿qué no tiene usted para que predique? Tiene inteligencia, sabiduría, capacidad, pronto estudio, pero es el querer por el hacer. No necesitamos mentes brillantes que vengan a predicar el Evangelio, sino es el amor por el Señor, la pasión, que su fe sea puesta a prueba en todo momento, que retengamos la palabra en nosotros, en cada uno de nosotros, retengamos la palabra que hemos escuchado de Pablo, que hemos escuchado de los otros apóstoles. Retengamos la palabra que desde el primer libro del Génesis nos ha sido puesta en nuestras manos. No tenemos pretexto para decir, no, es que yo no sabía. No, porque hoy en día el conocimiento está en nuestras manos. Hay muchísimas formas
de que nosotros podamos estudiar el Evangelio. Imagínense si lo estudiaban estos apóstoles que muchas veces para moverse de una ciudad a otra tenían que durar a veces días caminando al sol, al polvo, al viento, al frío, hambre, cansancio, agotamiento. Pero había algo en ellos, había amor, había fe, había pasión por llevar el Evangelio a aquellos necesitados. Y eso es lo que hoy en día necesitamos, eso es lo que hoy en día necesita la iglesia. Hoy vemos iglesias muy bonitas, hermosas, lujosas, podríamos decir. Usted entra y eso encuentra de todo, cafetería, encuentra restaurantes, encuentra sillas muy cómodas, tapete, lo reciben a usted con tapete, con alfombras, sonidos espectaculares, luces, escenarios muy bonitos, muy bien diseñados, bien adornados, predicadores elegantes, presentados, bien hablados, cultos. Pero muchas veces el Señor no está ahí, porque es un evangelio que es amañado. ¿Y por qué esas iglesias asisten multitudes? Uno puede pasar y ve multitudes. Ve uno en los medios de la televisión las iglesias y verdaderos estadios repletos. Y uno dice, ¿qué tienen ellos que no tengo yo, que no hay en nuestra iglesia? Siendo la salvedad, porque muchas veces lo que nos gusta es que nos hablen bonito, nos den promesa de prosperidad, nos den profecías que nosotros queremos escuchar. Usted no va a ir a una iglesia donde le diga arrepiéntete y cambia de vida porque estás haciendo las cosas mal. Arrepiéntese porque usted, su camino te lleva es a la perdición. No nos gusta que seamos confrontados con la verdad. No nos gusta que el Evangelio venga y nos confronte verdaderamente como cuando nos vemos en un espejo. Usted se para un espejo y usted ve su imagen, no ve la imagen de otra persona. ¿Cómo se ve usted delante del Señor? Podemos decir, no, pues yo tengo por ahí mis errores, tuve mis falencias, pero el Señor sabe cómo soy yo y así me ama. No, hermano, no se engañe, no se autoengañe. El Señor sí sabe cómo es usted, pero el Señor quiere que usted cambie de vida, como quiere que cambie yo mi vida, como quiere que cambie la vida de todos los que están acá en la iglesia. Esa es la esencia del Evangelio, que nosotros retengamos la buena palabra, que retengamos verdaderamente el amor de Cristo reflejado, guardemos el buen propósito del Espíritu Santo para que more en nosotros. Muchas veces, empezando por nuestra propia familia, por nuestros amigos. Hay una particularidad, hermano, que eso es notable cuando uno conoce el Evangelio, que uno abraza el Evangelio, que uno ama el Evangelio, sigue el Evangelio.
Los amigos se apartan de uno. Y cuando se refieren a uno dicen, no, ese ya es evangélico, ese ya lo perdimos. ¿Por qué? Porque dicen que nos aman, dicen que nos quieren, pero nos les gusta es ver las personas viviendo mal, acabando su salud en sitios de bebidas, discotecas, acabando su dinero. Y muchas veces ese dinero que gasta con los amigos en bebidas, en cosas que no es beneficiosas ni física ni mentalmente para él, es un dinero que en la casa hace falta. Y por eso Pablo nos dice, hermanos, tengamos misericordia de aquellos que necesitan. Tengamos misericordia también de aquellos que necesitan un consejo. Preocupémonos por nuestra vida espiritual. Pidámosle al Señor que nosotros seamos negligentes a favor del Evangelio. Que podamos transformar nuestra forma de vivir. Podamos ser un ejemplo delante de nuestros hijos. Ninguno de nosotros le gustaría ver uno de nuestros hijos borrachos tirados por ahí en la calle. Una de nuestras hijas siendo tocada indebidamente por su novio o en una discoteca embriagada, siendo abusada, siendo menospreciada. Claro que nadie quiere eso para nuestros hijos, para sus hijos, para nuestros nietos. Pero muchas veces la forma en que nosotros nos comportamos es la forma que ellos están viendo y es un ejemplo que ellos también van a tomar en un futuro en sus vidas. Se les va a hacer normal el fumar, tomar, beber, el ser groseros, atarbanes, porque así muchas veces nos comportamos en la casa. Corrige su camino, dice Pablo. La Escritura nos dice, corrijan su forma de vivir, agraden al Señor. El Señor no nos está diciendo seamos perfectos, seamos santos, seamos puros, no. Pero el Señor sí nos está diciendo, permita que el Espíritu Santo entre en ti y transforme tu corazón, tu pensamiento y tu forma de vivir. Hermanos, este es un tiempo de reflexión. ¿Cómo está usted delante del Señor? Y usted no puede decir, no, yo mañana, la otra semana, el mañana, la otra semana, tal vez no exista. El tiempo es hoy. Hoy reflexiona sobre este mensaje. Habla con el Señor. Búscale. Háblale con un corazón verdaderamente abierto, como un libro abierto. De todas formas, el Señor conoce tu actuar, tu pensar. Todo lo que hemos hecho, hay un libro en donde está anotado todo. Bueno, malo, regular, lo que sea. Oculto, visible, ahí está anotado. Entonces, hablemos con el Señor. Pidámosle misericordia. Rindamos nuestra vida a Él y reconozcamos que Cristo es el Señor.
Hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes, sus hogares, su familia, y que la gracia del Señor descienda en cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Tengan buen día.